¿Todos? Pues también. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la casa de Dios. Qué bueno es que juntos podamos hoy adorar al Señor. Y más que todo este día, que muchas familias tienen visitas, otros nos están visitando, gracias o gracias. Ellos son tus papás, ¿verdad? Él ha estado con nosotros aquí bastante. El pastor Javier estuvo con nosotros el año pasado. Su hermano Luis, su esposa, sus hijos, bienvenidos. Todos hermanos sean bienvenidos. No le gusta que le demos la bienvenida. Michelle, que nos visita también desde Virginia. Todos hermanos vamos a adorar al Señor esta tarde. Así es que hermanos, vamos a hacer una pausa del estudio que tenemos en los Colosenses, y en vista de que hoy el mundo celebra algo que poco conocen, mal direccionado, nosotros tenemos 1,000 razones para celebrar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que yo le voy a invitar, iglesia, a que vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 9, versículo 9. Yo creo que es un versículo que usted lo conoce muy bien. Quizás se lo sabe hasta de memoria y lo vamos a leer juntos. Isaías, capítulo 9, verso 6. Cuando usted lo encuentre, me contesta con un amén. Algunos nos dicen amén, pero se escuchan las páginas todavía. Vamos a esperar que todo lo encontremos. Si no, lo tenemos en las pantallas para que lo leamos juntos. Dice la palabra de Dios, todos juntos a una voz lo leemos. Porque un niño nos ha sido dado. Y la soberanía, yo tengo una versión diferente. Déjenme, lo voy a tener en la Reina Valera 1960 para que juntos lo leamos. De hecho lo tenemos ahí en la pantalla, leámoslo todos juntos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, ¿cómo se llamará, iglesia? Admirable, consejero, Dios fuerte. Una vez más leámoslo todos juntos. Póngalo nuevamente, hermanos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gracias te damos, Cristo Jesús. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí en tu casa hoy. Gracias por cada uno de los hermanos que hoy pudieron llegar, aquellos que por haber razón no vinieron, algunos quizás están estorbados de salud. Señor, sea usted también llegando a sus corazones y que de una u otra forma nos están escuchando. Gracias, Cristo Jesús, por sus vidas. Y los que estamos aquí, oh Dios, gracias porque hemos escogido el mejor lugar. Estamos en tu casa, aquí, Dios mío, donde se nos servirá el pan y lo disfrutaremos al máximo esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, iglesia? El Salvador es la luz del mundo. Este pasaje es significativo en la teología cristiana, ya que se interpreta como una revelación del Mesías en el Antiguo Testamento. Hoy el mundo está celebrando la Navidad, o Natividad, o el nacimiento. Considero que gran parte del mundo, inclusive de las iglesias cristianas, son demasiado apáticos con el nacimiento de Cristo Jesús. Es decir, la Navidad no les parece muy bonito. En las iglesias, algunos ni lo celebran. Es verdad que que Jesús no nació un 25 de diciembre. Pero hay una verdad que nadie puede negar, aquellos hijos de Dios, es que Cristo Jesús nació
Y si Cristo Jesús nació, iglesia, de ahí comienza la historia de redención del hombre. Es decir, si Cristo Jesús no nace, por ende también no hubiese muerto. No hubiese salvación, no hubiese perdón. Por eso y muchas razones, los hijos de Dios debemos celebrar, debemos tener en cuenta, debemos gozarnos, debemos deleitarnos en el nacimiento de un niño llamado Jesús o Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Su nacimiento es el regalo más grande, más hermoso que sus hijos podemos tener. No hay otro regalo más grande, iglesia, que Cristo Jesús se haya entregado por los que estamos aquí, por sus hijos. Repito algunas palabras que dijo Martín Lutero acerca de esto. Qué pobres somos al permanecer tan fríos e indiferentes ante tan gran gozo que nos ha sido concedido a los hijos de Dios. Iglesia, considerar el nacimiento de Jesús es considerar el regalo más grande que usted como cristiano, que usted como familia, que yo como hijo de Dios hemos recibido. ¿Cuántos de aquí celebramos los cumpleaños de nuestros hijos? ¿Cuántos de aquí recordamos cuando nosotros nacimos y lo celebramos? Es decir, si usted celebra el cumpleaños de su hijo, suyo, de su familia, su pariente, pero es apático a celebrar el cumpleaños del Salvador de su vida, usted está siendo egoísta. Porque está diciendo que mi vida está sobre el valor del nacimiento de Cristo Jesús. Ahora, yo quiero ser práctico en este mensaje y quiero que lo veamos de este punto. Primero, encontramos en el pasaje que leímos o en el versículo una promesa, y en el día de hoy esa promesa la tenemos cumplida en el Nuevo Testamento en Cristo Jesús. Isaías 9 versículo 6 hace algunos nombramientos de Jesús, hacia Jesús. De hecho, en la última parte dice, admirable. ¿Quiénes de aquí no admiramos al Señor? Consejero. Es el mejor consejero habido y por haber en toda la historia de el cristianismo. Alguien una vez dijo, iglesia, si usted anda buscando consejo, vaya a la Biblia. Si usted quiere el mejor consejo que no le dirá lo que el hombre piensa, vaya a la Biblia. Es el mejor consejo. Y mire cómo sigue diciendo, Dios fuerte, Padre eterno, y es el consolador. Hay una frase que suena, de hecho la escuchamos y la decimos aquí, bíblica. Si tu madre y tu padre te dejaren, con todo esto, ¿quién nos va a recoger, iglesia? Nuestro Señor. Nuestro Señor. Entonces, en este pasaje bíblico, iglesia, tenemos la promesa cumplida hecha en el Isaías. No solamente en el Isaías, sino que desde el capítulo 3 del libro de Génesis, y luego recorremos todo el Antiguo Testamento y vemos que todo el Antiguo Testamento hace énfasis en alguien que vendría a nacer, alguien que vendría a salvar al hombre, a perdonar al hombre. Y el centro de toda la palabra de Dios es esa promesa que se cumple en Cristo Jesús, que es Cristo Jesús. La promesa cumplida, y en este pasaje yo saco dos implicaciones muy importantes. Número uno, que nos dice la palabra que Él viene como gobierno y con autoridad divina. Si usted analiza el versículo, usted se da cuenta que Él viene a gobernar. Él es la autoridad, no aquella autoridad que buscaba el pueblo de Israel, inclusive cuando andaban detrás de Él y que lo querían coronar rey, ¿se acuerdan? Que andaban detrás de Él y Él huyó. No, Él viene a gobernar con autoridad divina, dada por Dios el Padre. De hecho, nada de lo que Él hizo, lo hizo por su propia cuenta, lo hizo porque el Padre le daba que lo hiciera. Entonces, al encontrarnos, iglesia, con esta promesa cumplida, esto me da satisfacción a mí, me da gozo a mí, porque eso significa que las promesas del Señor son fieles y justas para cumplirse.
Son fieles y justas para cumplirse. Gobierna con autoridad. La profecía indica que el Mesías tendría gobierno y autoridad indefinido, o sea, eterno. Número 2, reinará, tiene un reinado de justicia y de paz. Todo lo que al hombre le sucede es justicia. ¿Usted sabía eso? Todo lo que al hombre le sucede, todo lo que nos sucede a nosotros es justicia. Pero lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario, sin conocer el pecado, sin haber conocido, dice, y aquel que no conoció pecado se le fue tratado como pecador, castigado. Este viene a reinar en justicia y en paz. La venida del Mesías traería un reinado caracterizado por la justicia y la paz. Isaías, en el versículo 7 que sigue, nos habla, dice, el aumento de su gobierno y de paz no tendrán fin. Es eterno. No es temporario, como muchas veces nosotros esperamos de los gobernantes, de los presidentes, y esperamos que se comporten bien y que todas las leyes que firman y que pasen nos beneficien a nosotros. Y decimos, ahora sí, tenemos un gobernador, tenemos un presidente que va a nuestro favor. Dice la palabra de Dios que éste vendrá y pondrá paz eternamente y para siempre en sus hijos. Es decir, ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús, iglesia, porque el castigo que estaba sobre nosotros, Él vino a llevarlo en su propio cuerpo y a firmar una paz en la cruz del Calvario cuando dijo, consumado es. Ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y ahora usted y yo podemos respirar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No lo podemos entender. ¿Cómo es posible que Cristo Jesús, Dios, haya dado a su Hijo a gente tan pecaminosa, tan mala como nosotros? Le ofendíamos a cada instante, le ofendemos a cada momento y Él sigue siendo paciente, Él sigue siendo amoroso, Él sigue teniéndonos como sus hijos. Su amor no es variable. Usted se ha puesto a pensar qué variables somos nosotros. Hay un día que nos levantamos bien hyper, ¿verdad? Nos levantamos con un entusiasmo, vamos al trabajo, le hablamos al vecino, le hablamos a nuestro hermano y le decimos, hermano, ¿qué pasó? No lo vimos el domingo, no lo vimos el martes, no lo vimos el jueves, pero hay días que usted se levanta que no quiere saber nada de nadie. Imagínese si Dios nos amara de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Pero no. Él vino y firmó una paz de una vez y para siempre. Y es por eso, iglesia, que usted y yo tenemos entrada al trono celestial. Es decir, la venida del Mesías traería ese reinado que caracteriza la justicia y la paz. Dice el versículo 7, el aumento de su gobierno es de paz. Esa paz no tendría fin sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Ahora, Él no solo viene a gobernar, Él solo no viene a poner justicia y paz, sino que lo hace en humildad. Mire qué bonito. La humildad que caracteriza a Cristo Jesús, iglesia, es hermosa. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel, muchos de ellos esperan un Mesías entronado, que venga en un caballo, que se siente en el trono y que comience a gobernar. Pero Cristo Jesús vino humildemente. Alguien en cierta ocasión dijo, aquí hay un hombre que se perdió la verdadera Navidad y era el dueño del mesón o el dueño del lugar donde Jesús nació, porque dice la Biblia que no encontró lugar, ¿verdad? Es decir, había tanta gente que no le dieron lugar a Jesús donde nacer. Estos se perdieron la Navidad y José y María tuvieron que salir y Jesús nace en el lugar menos esperado. Es que, ¿sabe cuál es el detalle aquí, iglesia? Es que a lo suyo vino, pero los suyos no disfrutaron su nacimiento.
no disfrutaron la Navidad. Mas aquellos que le recibieron, dice su palabra, nos dio potestad de ser hechos sus hijos. Entonces, iglesia, ¿hay sí o no razón para celebrar el nacimiento de Cristo? Nos gozamos en ello, nos deleitamos en ello, porque un niño se nos es dado, dice Isaías. El gozo que nos debe caracterizar, iglesia, es enorme, es glorioso, y sobre todas las cosas, con la humildad que lo vino a hacer. Lucas capítulo 2, versículo 7. Vayámonos a Lucas capítulo 2, versículo 7. Nos lo ponen los hermanos ahí en la pantalla. Lucas 2, 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar. Qué triste, ¿verdad? Todavía hay personas que no le dan lugar al nacimiento de Cristo Jesús y no disfrutan aquel regalo glorioso, aquel regalo que se nos dio para disfrutar. Así como este dueño del mesón, iglesia, hay muchos hoy, pero usted y yo se nos ha dado el privilegio de recibir al Señor, de amarlo, de abrazarlo, de deleitarnos. Y más al final vamos a ver que inclusive los ángeles se gozaron, cantaron al Señor por el nacimiento de Cristo Jesús. De hecho, de que Jesús naciera en un pesebre resalta la humildad de su llegada a la tierra. Inclusive cuando hablaban del lugar de donde venía Jesús, los que lo perseguían, los que querían, los que le deseaban el mal, decían, bueno, ¿y de ese lugar qué de bueno va a salir? ¿Se acuerdan en el libro de Juan cuando estudiábamos? Eligiendo un lugar sencillo en lugar de un entorno glamuroso, un entorno en el cual todo el mundo le aplaudiera. Y dice, no, yo voy a nacer en el lugar más simple para salvar a los simples. Usted dirá, y hermano pastor, ¿cómo así? Bueno, dice la palabra de Dios que de lo más vil del mundo nos escogió Dios para avergonzar a quienes, iglesia, a los sabios. Es que al decir verdad, usted y yo no valíamos nada. De hecho, Pablo nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y de ahí Dios nos sacó. Entonces, eligiendo un lugar sencillo en lugar de un entorno, iría en contra de las corrientes de los principales sacerdotes judíos que les gustaba lo pomposo, les gustaba los aplausos, inclusive los intérpretes de la ley. Ellos se creían la gran cosa porque eran el pueblo escogido para exponer y dirigir al pueblo de Israel. Y Dios dice, no, no es así. No es así. Luego después, en este pasaje, encontramos un mensaje de igualdad y accesibilidad, es decir, no hay rico, no hay pobre, no hay un estado medio que cualifique para la salvación. Cuando Dios dice, yo te salvo, te salva, independientemente de tu estado social. Es decir, el hombre ha sido lavado con la misma sangre, ha sido perdonado con la misma misericordia, ha sido abrazado con los mismos brazos, ha sido puesto en la misma familia y de la misma forma nos llevará para estar con Él. Y no habrá exclusividad. Todos estaremos frente a Él, todos nos gozaremos, todos nos deleitaremos, porque su sangre nos ha lavado a todos por igual, nos ha perdonado a todos por igual, nos ha abrazado a todos por igual. ¿Y sabe qué, iglesia? Si en ese caminar pecamos, dice su palabra, hijitos míos, si pecareis, abogado tenéis para con Dios el Padre.
¿Cuántos se alegran por eso? La elección del pesebre comunica un mensaje de igualdad y de accesibilidad para los hijos. No, es que usted es porque usted es el líder, usted es el pastor. No, todos. Iglesia, se lo pongo de esta forma. Desde el momento en que ese velo se rasgó en dos, todos podemos entrar para hablar con el Padre. Todos por igual. Porque se nos abrió la puerta del cielo. Y eso debe causarnos gozo en el Señor. Es decir, esto Jesús lo hace, y de hecho lo hizo no solamente al nacer en un lugar simple, en un lugar sencillo, sino que un día de esto recordábamos cuando Jesús, alguien le preguntó, mira Señor, ¿y quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Jesús toma un recipiente con agua, agarra una toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Mira qué humildad con la que Jesús vino. En Lucas capítulo 13, versículo 29 dice, y vendrán muchos del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios para celebrar. Y número 3, cuando Jesús vino, la luz verdadera vino al mundo. Cuando Jesús nace la luz verdadera para que este mundo sea iluminado por la verdad. Juan 8:12. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Juan 8:12 y lo leamos juntos. ¿Lo tenemos, iglesia? ¿Cómo dice? Otra vez Jesús les habló diciendo, ¿yo soy qué, iglesia? La luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, el nacimiento de Jesús es esa luz que resplandeció a este mundo de tinieblas, de oscuridad. Y no solamente eso, sino que al Él nacer y al hacernos partes de su familia, nos ha dejado a nosotros ahora que seamos también luz en este mundo y que alumbremos y que seamos la sal y que caminemos. Y para esto nos ha dejado su palabra, y su palabra nos dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Gloria al Señor. Él es la luz verdadera que vino y alumbró a este mundo en tinieblas. Y al ser la luz, entonces pasa a ser una guía de claridad espiritual. No como la que seguían los principales. No, ahora sí hay una guía clara espiritualmente. De hecho, estos le imponían carga al pueblo que ni ellos mismos eran capaces de llevar. Ahora no, ahora es Cristo Jesús quien camina como el líder, como el Señor, como el ejemplo a seguir. ¿Cómo es que usted y yo debemos caminar? ¿Cómo es que usted y yo debemos seguir? La afirmación de yo soy la luz del mundo en Juan capítulo 8 versículo 2 indica que Jesús es la guía espiritual y la fuente de la claridad en nuestras vidas. Ya no vivimos más en tinieblas. Al encontrarnos y al seguirle a Él, encontramos dirección, claridad y entendimiento por medio de la palabra de Dios a través de su Espíritu Santo. Esto es glorioso. Y aquí, en iglesia, es donde encontramos ese contraste con la oscuridad espiritual. La llegada de la luz verdadera destaca el contraste con la oscuridad espiritual. Jesús vino a disipar las sombras del pecado y de la ignorancia en nuestros corazones, cambiando así un corazón, dice Ezequiel, de piedra, sacándolo e insertando un corazón receptible a su palabra, para que le podamos amar, para que le podamos seguir
y sobre todas las cosas para que lo podamos disfrutar, iglesia. Nosotros tenemos un dicho acá, cuando ofrendamos, y decimos, el ofrendar no es el deber de un pecador, es el deleite de un santo. Bueno, la palabra de Dios no debería ser un deber cargoso a nuestros hombros. Debe ser un deleite cuando abrimos la palabra de Dios. También, al considerar el nacimiento de Jesús, iglesia, debe ser de gozo a nuestras vidas. Gloria al Señor, porque ha nacido el Salvador, ha nacido aquel que vino a perdonar nuestros pecados, a salvarnos, a pagar el precio que usted y yo nunca jamás hubiésemos pagado. ¿Cómo lo íbamos a pagar? Si se necesitaba perfección, si se necesitaba que la ofrenda fuera perfecta, que no tuviera manchas, que no tuviera arrugas. ¿Se acuerdan el cordero cómo tenía que ser? Limpio. Y de hecho tenía que ser apartado muchos días para que éste se mantuviera en limpieza. No lo hubiésemos podido lograr, iglesia, pero Cristo Jesús vino a morir por nosotros. Pero esto es mucho después de su nacimiento. Ahora usted y yo celebramos el nacimiento de Cristo Jesús, no solamente el 24, no solamente el 25, sino que todos los días en nuestros corazones. Todos los días, 365 días del año, celebramos a Cristo Jesús. La llegada de la luz es maravillosa. Cristo Jesús vino a iluminarnos. Ahora, en este pasaje bíblico encontramos no solamente la luz verdadera, no solamente la humildad, sino que la grandeza en esa humildad. Mateo 20, 28. ¿Qué nos dice Mateo 20, 28? Vayamos allá al libro de Mateos, al Evangelio de Mateos 20, 28. Mire, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Un día de esto recordamos con uno de los pastores queridos que nos han visitado, y me decía él, mira, el problema es que muchos quieren ser importantes en la iglesia y muy pocos quieren ser útiles. Qué gran verdad. ¿Sabe por qué? Porque mire el ejemplo que encontramos de Jesús aquí. Dice Jesús que Él, iglesia, el Hijo de Dios, el primogénito, el que no escatimó ser igual a Dios, sentado a la diestra de Dios, dejando todo, baja y dice, yo no he venido para que me sirvan. Yo he venido a servirles a ustedes. ¿Acaso esto no es motivo de celebrar a Cristo Jesús en nuestras vidas? ¿Qué merecíamos nosotros? ¿Qué de bueno había en nosotros para que Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, venga y nos sirva? ¿Qué de bueno había en nosotros para que Dios entregara a su Hijo unigénito en la cruz, lo pusiera en la cruz, lo castigara, le derramara su copa de la ira sobre su cuerpo por gente que no merecía? Ahora, si conceptualizamos este panorama y comenzamos a pensar, gloria a Dios, porque yo no merecía nada, yo merecía la ira, y Él me amó grandemente, Él vino a nacer y creció en la vida, practicó la vida que usted y yo debíamos vivir, o sea, en rectitud. Esos 33 años y medio, eso aproximadamente de rectitud de Cristo Jesús, ¿quiénes creen que debieran vivirlo para llegar al reino de Dios? Usted y yo. Y Cristo Jesús dice, Dios dice, mando a mi Hijo, en Juan 3:16, porque de tal manera amó, nos amó. O sea, nos amó de tal manera
que hizo nacer a su hijo de mujer, para que desde su pequeña edad, desde el primer día, comenzara a vivir la vida que usted y yo debíamos vivir, en perfección, en rectitud, agradando al Padre, honrando al Padre, obedeciendo al Padre, e inclusive no hablando lo que nosotros queremos hablar, sino lo que el Padre pone en nosotros que deberíamos hablar. Muchas veces lo dijo Jesús: es que yo no hablo lo que quiero, yo hablo lo que el Padre me ha dado que yo hable. Entonces, esto, iglesia, debe ser causa de gozo. Y encontramos aquí la grandeza de la humildad. Esa humildad redentora y humilde de Jesús. La declaración en Mateo capítulo 20, versículo 28, resalta que la grandeza de Jesús se manifiesta a través de su humildad al ofrecer su vida en rescate. Y mire usted, Él se ofrece a sí mismo. Todo lo contrario del hombre hoy, ¿verdad? Nosotros queremos que nos den. Nosotros queremos recibir, no dar. Nosotros queremos, por ejemplo, ahora mismo, si usted mira y visita las casas, más que todo en nosotros los hispanos, usted va a ver alrededor de ese árbol hasta 50 regalos alrededor de ahí. ¿Y qué esperamos? ¿Que nos den? ¿O acaso usted no espera que le den algo? Seamos sinceros. Pero dice Jesús: no. Yo no vine aquí para que ustedes me den. Yo vine a servirles a ustedes. ¿Cuánto nos alegramos por tener a Cristo Jesús? Iglesia, esto es de sumo gozo. Y esto resalta que la grandeza de Jesús se manifiesta a través de su humildad al ofrecerse a sí mismo por rescate. Esto tiene una profunda implicación teológica al subrayar el aspecto redentor de su humildad, proporcionando así, número 1, la reconciliación, número 2, la salvación, y número 3, la humanidad de Cristo a nuestro favor. Es que si Cristo no se humaniza, tampoco tuviéramos el perdón. Es que es en Cristo humano que usted y yo hemos sido transferidos para que Dios nos acepte. De otra forma no lo ves. ¿Quién podía cumplir con las demandas del Padre? ¿Qué hombre podía decir? ¿O de quién se podía dar testimonio? O el Padre por lo menos haber dado testimonio y haber dicho: miren, este es mi Hijo amado en quien me complazco. ¿Podía decir Él de nosotros eso? No, al contrario. ¿Sabe cuál era qué era lo que estaba sobre nosotros? A ustedes no los conozco. Ustedes son mis enemigos. Pero en Cristo Jesús, cuando el Padre da testimonio antes de ser bautizado, cuando dice la palabra que se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, iglesia, veámoslo de este punto. En la humanidad de Cristo Jesús, cuando Dios se complace en su Hijo, también se complace en nosotros. Ahora, usted y yo en Cristo, el Padre puede decir también de nosotros que se complace en nosotros porque Cristo está en nosotros y vivimos en Cristo y vivimos para Cristo. Y es gracias a eso que el Dios, que el Padre nos recibe, nos abraza y un día estaremos con Él porque Cristo Jesús es nuestro representante legal ante el Padre. Por Él. Y entonces, ¿cómo no voy a celebrar la vida de Cristo? ¿Cómo no me voy a gozar por la vida de Cristo? Si gracias a Él yo tengo entrada al trono celestial, usted tiene entrada al trono celestial. Por eso decía, esto tiene una profunda implicación teológica y subraya el aspecto redentor de su humanidad, resaltando o proporcionando primeramente la reconciliación entre Dios y el hombre, en su humanidad. Miren, en la humanidad de Cristo, Cristo se dolió. En su humanidad, Él le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa.
pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ahora, esta iglesia pasa a ser el modelo perfecto para los que amamos a Cristo Jesús, para los seguidores de Jesús. La grandeza de la humildad de Jesús establece el modelo a seguir para nosotros, sus seguidores, para nosotros, sus hijos. Los creyentes, los de la familia en la fe, somos llamados a imitar la humildad de Cristo, sirviendo a los demás. Si usted se va a Lucas 2:52, si no estoy mal, Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría, en gracia, para con Dios primeramente. ¿Y qué dice después? ¿Qué dice después, iglesia? Para los hombres, haciendo énfasis a los dos grandes mandamientos. Los dos grandes mandamientos dice: y amarás al Señor tu Dios con todo. Y el segundo gran mandamiento, ¿cuál es? A tu prójimo. Hermanos, ¿quién de aquí se aborrece a sí mismo? Nadie, ¿verdad? Entonces dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Una parte? No, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Con un poquito de fuerzas? Con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Es decir, iglesia, todo lo que somos le pertenece a Cristo Jesús. Todo lo que somos. No sé si usted ha escuchado a algunas personas decir: miren, dele el primer lugar a Jesús. ¿Lo ha escuchado? Dele el primer lugar a Jesús. El problema con esta declaración es que si nosotros decimos eso, estamos diciendo que Jesús tiene competencia. Pero Jesús no tiene competencia. Dice su palabra que Él es el gran yo soy, el príncipe de paz, el consejero, el Dios todopoderoso. Cuando nosotros decimos que Él es mi Salvador, que Él es nuestro Señor, estamos diciendo que Él es nuestro todo. Y que nada ocurre a nuestro entorno que Él no lo torne para bien. Todo lo torna para bien. Por eso, Él es nuestro modelo a seguir. Juan capítulo 13, versículo 15 dice: porque ejemplo os he dado. Miren lo que dice Jesús. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. ¿Sabe qué elimina aquí este pasaje bíblico? La comparación entre nosotros los hombres. Porque usualmente nosotros decimos: mira, yo creo que yo sé un poquito más que él. Yo creo que él necesita aprender más. Pero ¿qué tal si dejamos estas comparaciones con nuestra familia en la fe y seguimos lo que Cristo dijo? ¿Sabe qué va a pasar? Nos vamos a sentir como los seres que necesitamos todo en absoluto de Cristo Jesús. Por no decir que en algún momento nos vamos a sentir los seres más miserables ante Cristo Jesús. Porque Él es perfecto, Él es justo, Él es amor, Él es hermano, Él es glorioso. Y Él no le desea mal a sus hijos, al contrario, Él puso su vida por sus hijos, por su familia, por la iglesia, por usted, por mí. Y nos amó de tal manera que le dijo a sus discípulos: me voy a preparar un lugar para que donde yo esté, nosotros también, sus discípulos, estemos con Él. ¿Cuántos esperamos ese momento? Iglesia, hay un lugar que Él se fue a preparar para nosotros. Y ese lugar no es hecho con manos de hombres. Podemos tener tantas cosas en este mundo, pero nada se compara a lo que Él ha hecho por nosotros. Usted quizás puede tener la mansión más grande, puede tener una mansión allá en Longhampton y no nos ha dicho aquí a nosotros, pero la mansión que Cristo ha ido a preparar para nosotros es gloriosa, es hermosa, no tiene comparación, porque Él mismo, Dios, la hizo para sus hijos. Y me va a decir ahora que nosotros vamos a negar el nacimiento de ese que ha dado todo por nosotros. Número 5.
Llevar la luz al mundo. Mateo capítulo 5, versículo del 14 al 15. El que leíamos, si lo tiene por ahí, dele vuelta a algunas páginas, si no, igual pues está ahí en la pantalla. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 15. Mire lo que nos está diciendo ahora a nosotros. Dice el versículo 14, vosotros, mire, léalo de esta forma, yo soy, ¿qué dice? Sois la luz del mundo. ¿Cómo le queda esa camisa ahora? Me imagino que al leerlo de esta forma, usted dice, yo soy la luz del mundo. Comienza a correr un montón de pensamientos en nuestra mente. Porque ¿cómo me comporto? ¿Como la luz del mundo? ¿O lo opuesto a la luz? Y si está en ese dilema, el versículo que leímos en Juan dice, y yo ejemplo les he dado a vosotros, para que así como yo lo hice, ustedes también lo hagan. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte. No se puede esconder, ni se asienta una luz y se pone bajo su almud, sino el candelero. ¿Para qué, iglesia? Para que alumbre. Yo le pregunto a usted, ¿sus compañeros de trabajo saben que usted es evangélico cristiano? ¿O mis vecinos saben que yo le sirvo al Señor? No lo conteste, usted sabe. Lo dejo con esa inquietud. Ahora, aquí es donde entra la responsabilidad de los creyentes. ¿Cuál es la responsabilidad de los creyentes, iglesia? Hacer lo que Cristo hizo. Él dice que ejemplo nos ha dado. Ejemplo os he dado. La metáfora de ser la luz del mundo implica una responsabilidad para nosotros, para la familia en la fe. Debemos llevar la luz de la verdad y el amor de Cristo a nuestro entorno, iluminando las vidas de aquellos que nos rodean. Es que al decir verdad, o somos la luz del mundo, o simplemente somos parte del montón. También Él vino a dar testimonio visible del Evangelio, porque de hecho Él dijo que Él era la verdad, Él era la vida. Y también nos dice que nadie va al Padre sino solamente por Él. Llevar la luz al mundo implica ser un testimonio visible, iglesia, del Evangelio. Los creyentes, la familia en la fe, a vivir de acuerdo con los principios de Cristo, podemos predicar mostrándole al mundo la luz de Cristo a aquellos que viven en la oscuridad, aquellos que viven una vida sin sabores, porque usted también es la sal y somos la luz. Y esa sal, no sé cuántos de aquí se acuerdan hace muchos años cuando quizás algunos no tenían ni refrigeradora, no teníamos en nuestras casas, cómo conservaban la carne. Con la sal. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la sal en nuestras vidas? Conservar el Evangelio, la palabra de Cristo. Y al conservar el Evangelio, esa luz no se puede apagar. Alumbramos. Ahora, termino con esto, iglesia. En esta temporada en la que el mundo celebra la Navidad, muchos de ellos sin darle el verdadero significado. Nosotros como cristianos, nosotros como iglesia, lo celebramos bajo el contexto correcto, es decir, bajo el contexto de Mateo capítulo 5, versículo 14 y 15. Y este adquiere un significado especial.
La llegada de Jesús, la luz del mundo, es celebrada en un Hijo de Dios. Debe ser celebrada. Este tiempo, en enero, en febrero y todos los días que Él nos permita vivir en esta tierra. Porque la llegada de Cristo Jesús a la tierra fue la que cambió el resto de la historia de la humanidad. La conexión se establece al reconocer que la encarnación de Cristo es la manifestación suprema de la luz divina en el mundo. Así como los creyentes somos llamados a hacer luz al mundo, la Navidad nos recuerda que Jesús vino como la luz que iluminó a este mundo de tinieblas e iluminando también así nuestras vidas que estaban en tinieblas. Iluminó la oscuridad espiritual que teníamos. La celebración de la Navidad no solo nos recuerda el nacimiento de Jesús, sino que también llevar la luz, un mensaje de amor y de redención y de esperanza a un mundo perdido que aún no le conoce. Si nosotros celebramos, decía al principio, cumpleaños, fiestas familiares, pero ignoramos el nacimiento de Jesús, o nos negamos a regocijarnos en el nacimiento de nuestro Salvador, estamos dando prioridad o más importancia a nuestra vida que a la del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador. Usted puede decir, ¿cómo así, hermano? Mire, solo es un cumpleaños, pero usted hace fiesta, da regalos. Bueno, le llevan regalos. Pero la vida de Cristo Jesús es la que nos salvó de la ira del Padre, es la que nos perdonó, es la que nos dio entrada al trono celestial. Y esta llegada vino a satisfacer la demanda del Padre. Lucas capítulo 2, versículo 13 y 14, en la revisión Reina Valera contemporánea reformada, dice: en este momento apareció junto con el ángel. Esto fue cuando anunciaron a Jesús. En este momento apareció junto con el ángel, mírelo como dice en esta versión que yo tengo, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, versículo 14, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. ¿Qué dice la versión Reina Valera? Versículo 14. Retrocédalo ahí. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad. ¿No es esto una celebración de un nacimiento, iglesia? Lo es. Es decir, y a pesar de que muchos dicen, y bueno, lo tenemos en la Biblia, que Jesús dejó que celebráramos su muerte, no así tenemos los pasajes bíblicos que los mismos ángeles se gozaron por el nacimiento de Cristo Jesús. Es decir, recordamos su muerte, gloria a Dios, amén, Cristo Jesús nos lo dijo. Pero si los ángeles se gozaron en el nacimiento de Cristo Jesús, ¿quiénes somos nosotros para no gozarnos y no reconocerle a Él? Iglesia, que este día sea un día de recordatorio para sus familiares, para su propia vida, que Cristo Jesús no solamente nació, sino que hasta el día de hoy dice su palabra que trabaja con el Padre para mantenernos, para ser fiel para sus promesas, para darnos fuerzas, para darnos todo lo que necesitamos. Así es que este día usted pueda celebrar el nacimiento de Cristo Jesús en su vida, todos los días, que Él sea su Navidad hasta que Él nuevamente nos mande a llamar. Así es que, iglesia, celebremos a Cristo
Y es que hay una verdad que no podemos negar como cristianos, y esta es que Cristo Jesús nació, murió, pero que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Celebremos a Cristo, iglesia, vamos a orar al Señor. Gracias te damos, Cristo Jesús, pónganse de pie, oramos juntos. Gracias te damos, Cristo Jesús, por este momento que nos permitiste. Gracias porque tu palabra, Dios mío, por tu palabra que hoy nos has dado. Señor, gracias porque pudimos cantarte, gracias porque pudimos adorarte, gracias porque pudimos elevar cánticos hacia ti, oh Dios. Tú inclinaste tus oídos a esas alabanzas que elevamos. Pero lo más importante es que a través de tu palabra, tú inclinaste nuestros oídos para que tu palabra nos hablara. Ahora te pedimos que al salir de este lugar, no salgamos siendo solamente oidores, sino que salgamos siendo hacedores de esta palabra. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu, y la iglesia dice, amén.